Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрения всех вопросов. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4 maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Latinoamérica que nos escuchan a través de Radio Carabato en San Marcos Sierras, provincia de Córdoba en Argentina, a través de la gran plataforma de CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, comandada por el camarada Rubén Suárez desde Uruguay. Canales de Telegram, redcomi.ar, dirigidos magistralmente por el camarada Conrado Ugarte desde Argentina. En Bolivia, a través de Radio Causacho Uncoca. Y en Caracas, en la populosa y aguerrida parroquia 23 de enero, a través de la 94.7 FM al son del 23. Por acá, como siempre, les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que ocurra en el globo terráqueo que primero no pase por acá. La semana pasada les comenté sobre la salida del aire de DirecTV y nos quedamos en ese torbellino. Quiero ahora colocarles un audio de la camarada Ina Afinogénova en su columna Ahí les va, donde ella sintetiza magistralmente lo acontecido en este tema. Escuchemos. Millones de venezolanos acaban de quedarse sin señal de televisión. De golpe y sin previo aviso, al encender el televisor se encontraban con mensajes en pantalla que les informaban de que hasta aquí llegaba la transmisión de cientos de canales. Mala suerte, chao pescado, eso fue todo, amigos. ¿Qué fue lo que pasó y quién lo provocó? DirecTV, la principal operadora de televisión por suscripción que opera en Venezuela, anunció que cesaba las transmisiones en el país debido a discrepancias entre las leyes venezolanas y las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro. La compañía, propiedad de la transnacional estadounidense AT&T, contaba con el 45% del mercado de la televisión por suscripción en el país y sus pequeñas antenas forman parte del paisaje urbano y rural venezolano desde hace décadas. No es la única opción televisiva del país, pero su salida afecta el acceso de millones de venezolanos a ese medio de difusión. La operadora estatal por satélite, por ejemplo, dejó de funcionar en marzo cuando el satélite Simón Bolívar, que operaba desde 2008, presentó una falla definitiva, 3 años antes del final previsto de su vida útil. Producto de la crisis económica y de las sanciones, la televisión abierta por antena a la vieja usanza ya no cubre todo el territorio nacional. Pero ¿por qué se va DirecTV de Venezuela exactamente? Por ley, las operadoras internacionales que emitan en Venezuela deben incluir en su oferta todas las cadenas nacionales. 2 de ellas, la privada Globovisión y la estatal PDVSA TV, están sancionadas por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Ante la posibilidad de ser multada o castigada en su propio país, AT&T decidió cortar por lo sano y dejar de transmitir por completo en Venezuela. Aparentemente, la medida tomó por sorpresa a la propia directiva de la compañía en Caracas, que en su anuncio afirmó que la decisión se tomó en Estados Unidos y que se les comunicó una vez ya se había tomado en firme. Actualmente, algunos usuarios de la plataforma reportan que no pueden ver ningún canal
otros que ninguno de los públicos, pero alguno de los privados o internacionales, pero todo indica que se trata de una circunstancia temporal y que en breve todos quedarán sin señal. De hecho, la compañía ya anunció que devolverá el dinero a quienes tengan saldo activo. Tras darse a conocer el cese de operaciones, Juan Guaidó y sus representantes denunciaron que la medida anunciada por DirecTV era responsabilidad del ejecutivo de Maduro. Sin embargo, uno de los hombres más cercanos a Guaidó, Carlos Vecchio, en enero aplaudió la medida sancionatoria anunciada por el Tesoro estadounidense. Por las mismas fechas, una nota de la agencia estadounidense Associated Press anunciaba que dicha sanción ponía en una encrucijada a AT&T, no a Caracas. La propia DirecTV admitió en su comunicado que el cierre se debe a las sanciones de Estados Unidos y no mencionó como motivo la ley venezolana que obliga a los operadores de televisión por suscripción a incluir las cadenas nacionales, que de todas formas tiene más de 15 años vigente. Y por más que algunos quieran hacer malabares conceptuales, ningún país está obligado a cambiar sus leyes por un decreto puntual de una nación extranjera. Vamos, que no puede culparse al gobierno de ningún país por anteponer su legislación a la de otras naciones, independientemente de lo que usted opine de ese gobierno. Antes de concluir, quiero aclarar algo. Este video no tiene por objeto convencer a nadie de que el gobierno de Maduro es bueno, tampoco de que es malo. No pretendemos que nadie cambie de idea al respecto. Lo que queremos plantear va mucho más allá. Así que permítanme aterrizar un poco el debate antes de que se pongan a escribir invitándome a vivir en Venezuela como tienen por costumbre algunas personas. Hoy aspiro a que subamos el nivel argumentativo entre todos. Esta noticia nos llamó la atención porque simboliza a la perfección el alcance de las sanciones aplicadas por Estados Unidos contra otros países. Desde siempre Washington sostiene que sus medidas punitivas internacionales van dirigidas contra funcionarios y gobiernos y que no afectan a la población. Esto es casi como un mantra histórico de la política exterior estadounidense y de quienes la apoyan. Pero aquí tenemos un claro y cotidiano ejemplo, algo superficial si quieren, pero no por eso menos válido. Aproximadamente 2 millones de familias venezolanas se han quedado sin señal de televisión por una sanción de Estados Unidos. Entre estas familias hay funcionarios públicos, empleados del sector privado, trabajadores informales o por cuenta propia, ricos, clase media, pobres, chavistas, opositores, desencantados de la política, de todo. Pero esta medida decretada en Estados Unidos les afecta a todos por igual. Si perder el acceso a ver películas o series de animación les parece poca cosa, ahora imaginen el efecto de este tipo de sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela en otros aspectos. Bienes de consumo, agricultura, tecnología, industria, medicina, el ramo que quieran. Al igual que AT&T, cientos de empresas estadounidenses o con presencia en ese país prefieren no tener ningún trato con funcionarios o instituciones de Venezuela para evitar problemas legales en Estados Unidos. Y si no les gusta imaginarse esa situación en el caso venezolano porque su gobierno les genera rechazo, piensen qué efecto tendrían esas medidas en cualquier otro país, incluido el suyo propio. ¿Cómo afectaría a usted y sus compatriotas en su trabajo, su hogar, su alimentación o su salud que la institucionalidad de su país no pudiera acceder a muchas de las cosas a las que accede actualmente a través de empresas o instituciones extranjeras? Así que no se trata de lo que cada quien piense de un gobernante determinado, el que sea, porque la crítica o defensa de este tipo de sanciones no debe enfocarse en el desempeño del sancionado, sino en el impacto real que puede tener sobre miles o cientos de miles de personas. Y la historia está sobrada de ejemplos sobre cómo la aplicación de este tipo de medidas es tan justa y proporcionada como bloquear un conjunto residencial completo como forma de castigar al conserje. Mejor resumido y argumentado, imposible. Por eso quise que escucharan a Ina. Pues bien, el Estado venezolano ya tomó cartas en el asunto y quiero que ahora, por favor, escuchen a la constituyente María Alejandra Díaz, quien comenta las acciones emprendidas en esta materia para salvaguardar los derechos de los y las usuarias. Escuchemos. Lo primero que tenemos que decir es que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional
considerando además que se estaban violando los derechos colectivos e intereses colectivos y difusos de los venezolanos, no solamente como usuarios o suscriptores de esa televisora de difusión por suscripción, sino además de todos los relacionados, que llega aproximadamente a 10 millones de venezolanos a quienes se nos ha cercenado, yo soy una de ellas, que no tenemos el servicio para comunicarnos y poder simple y llanamente estar informados. El acceso a la información, nuestro derecho a la recreación, el derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes ha sido cercenado por un oligopolio que además tiene el 46% del mercado de difusión por suscripción y simple y llanamente de manera unilateral apagó sus cámaras, apagó el satélite y nos negó la posibilidad de tener acceso a la información. Eso es lo primero. Lo segundo, el protagonismo del poder popular organizado en los comités de usuarios y usuarias, una figura que fue aprobada en el año 2005 en la Ley de Responsabilidad Social y que hoy se hace vigente, como se hizo vigente en el caso de RCTV, y que finalmente accionó para ordenarle a DirecTV que debe continuar inmediatamente en la prestación de servicios. Nosotros sabemos que hay un plan político detrás, que ellos no van a restituir el servicio y por eso la sala considera que Conatel tome todos los bienes muebles e inmuebles, todos los, dispositivos electrónicos, físicos que sean necesarios para a través de esa tecnología, de alguna manera Conatel, que es el órgano técnico adecuado en Venezuela para ello y a través de los técnicos de CanTV satelital, poder activar el acceso a la información y a la comunicación dentro de nuestro país utilizando parte de esa plataforma. Nosotros sabemos que ellos no van a atender, ya liquidaron incluso al personal, por eso el tribunal decide prohibirles la salida del país, prohibirles la venta de cualquier bien, restringirles el derecho que tienen sobre la propiedad para que respondan por los daños y perjuicios que le han causado al pueblo venezolano, y además Conatel nombre una junta interventora y administradora de esos bienes, pero además que le restituya los derechos a los trabajadores que fueron despedidos de manera criminal en medio de esta situación de confinamiento social, en medio de una situación además delicada, económica, que sabemos por la que estamos pasando, y simple y llanamente con un correo electrónico a la mañana siguiente estaban despedidos, violando además el decreto de inamovilidad laboral. Así estamos, nos movilizamos ante este zarpazo que es político, vamos a estar claros, eso es un zarpazo político, están jugando a desenchufarnos informativamente y no pudieron. El pueblo se las inventó y volvimos a las viejas usanzas, con antenas hechas artesanalmente para estar informados. Ya habíamos vivido situaciones parecidas en el pasado. El reino imperial nos subestima, por eso es que van de fracaso en fracaso. Pero quiero que se fijen de esto, el contexto en el que ocurrió es el siguiente. En paralelo, la activación del Consejo de Seguridad de la ONU por parte de Rusia para tratar exclusivamente el caso de intervención extranjera en Venezuela y los 5 buques iraníes cargados de combustible para Venezuela. En ese marco fue que DirecTV y el Reino Imperial dieron la estocada, pero no pudieron. Escuchemos este audio de la camarada Erika Ortega respecto a este tema. Venezuela anuncia que escoltará a buques iraníes con gasolina al llegar a la zona exclusiva. Esta declaración llega luego de que el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, catalogara de crimen de lesa humanidad las amenazas de Estados Unidos para impedir que compañías importen este combustible al país. El alto cargo se pronunció durante una reunión del Consejo de Seguridad del organismo para debatir el intento de invasión mercenaria en el país latinoamericano. Erika Ortega Sanoja nos resume la cita.
reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, la tercera vez que se habla de Venezuela en este organismo en un mes. En esta oportunidad, Estados Unidos ha vetado el proyecto de resolución que fue presentado por Rusia y donde se denunciaba la injerencia en los asuntos internos de Venezuela que se habría evidenciado luego de esta incursión armada de principios de mayo. Dmitry Polyansky, como representante permanente adjunto ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijo que este fue un acto de agresión que debía ser condenado. Los recientes incidentes encaminados contra la soberanía venezolana y llevados a cabo por agentes extranjeros representan una amenaza directa a la paz de esa nación, así como a la seguridad y estabilidad regional. Esta situación es una clara violación de la Carta de la ONU. La representante de los Estados Unidos negó cualquier vinculación de su gobierno con esta, y cito, supuesta operación armada. Dijo además que su gobierno no está dispuesto a darle tregua al gobierno venezolano. El embajador Samuel Moncada fue la voz de Venezuela, denunció que tanto Washington como Bogotá estaban detrás de esta operación que se produjo, como decíamos, con la participación de la empresa Silvercorp USA. Resaltó además que los Estados Unidos ha estado amenazando con el uso de la fuerza a 5 naves tanqueras iraníes que justo ahora vienen rumbo a Venezuela para traer gasolina. El gobierno de Estados Unidos ha admitido abiertamente que ejerce presión sobre compañías para que no envíen gasolina a Venezuela. Y, en este contexto, déjenme hacer una pregunta retórica. ¿Qué pasaría si en plena crisis de la pandemia del coronavirus, Nueva York se quedara sin combustible? Esto, en efecto, sería un crimen de lesa humanidad, que es precisamente lo que el gobierno de Trump está cometiendo contra 30 millones de venezolanos. El embajador Moncada dijo además que si a Estados Unidos se le ocurre tocar a estos 5 buques civiles que están trayendo gasolina a Venezuela, pues no solo sería un ataque o una agresión contra la República Islámica, sino también contra la República Bolivariana de Venezuela. Dijo además que un bloqueo naval constituye un acto de guerra a la luz del derecho internacional. El presidente Nicolás Maduro habló sobre estos asuntos en cadena nacional de radio y televisión. República Islámica de Irán, gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo. Estamos listos para lo que sea, como sea y cuando sea. Hoy fue la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hemos tenido una gran victoria en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Gracias a Rusia, a China, a todos los miembros no permanentes. En ese contexto nos querían desinformar. Pretendía el reino imperial utilizar el viejo estilo colonial de la piratería para bloquear el paso de las embarcaciones iraníes que venían a Venezuela. Y nosotros triunfamos. Venezuela ha triunfado. Los 5 buques iraníes superpetroleros que ahora mismo están en camino a Venezuela, de hecho han llegado el Fortuna, Petunia y Forest. Faltan el Faxon y el Clavel. Ellos tienen una capacidad aproximada de 800.000 barriles, lo que significa que traen 127 millones de litros de gasolina, es decir, más de 2 millones de litros de gasolina por día, para el resto del año. Unos 70.000 vehículos por día, unos 500.000 a la semana, 25% del parque automotor nacional. La solución estructural está en un buque carguero que trae 800.000 litros de insumos químicos, catalizadores para destilar la gasolina. Con ese componente se puede destilar gasolina para toda la capacidad de las refinerías venezolanas de Amuay y Cardón por más de 3 años y producir unos 72.270.000 litros de gasolina, una cantidad que no puede consumir Venezuela ni siquiera en 50 años. Ese cargamento rompería el bloqueo de Estados Unidos, al menos en materia energética. Si a Estados Unidos se le ocurre detenerlos, cosa que no ha hecho y no lo va a hacer, Irán dijo que iba a responder con medidas muy fuertes, entre las que podría estar el bloqueo del estrecho de Hormuz, que tiene una repercusión en el comercio energético mundial.
Por el estrecho de Hormuz pasa el 75% del tránsito petrolero del mundo entero, lo que produciría que los precios del petróleo se disparen a niveles inimaginables. Para aquellos bobalicones descerebrados que piensan que este es un problema entre chavistas y opositores, sepan que no, que es un problema global. Venezuela es pieza fundamental en el tablero de ajedrez de la geopolítica mundial. De esto estamos hablando. Irán no juega con sus palabras. El año pasado, cuando le retuvieron un buque en Gibraltar, Irán, en represalia, retuvo 2 barcos británicos y los fondió en sus puertos hasta que liberaron a su barco iraní y le permitieron llegar a su destino en Siria. Irán también bombardeó 2 bases militares gringas en Irak, como represalia al asesinato con drones del general Soleimani, ¿recuerdan? Y los gringos se hicieron los locos, como que si eso no era con ellos. Rusia y China están atentos a lo que pase y ya han ratificado todo su apoyo a Venezuela bajo cualquier circunstancia. En esas estamos, mis queridas y mis queridos amigos de Latinoamérica. Y también estamos acá, como todo el planeta, enfrentando el coronavirus. Está ocurriendo una situación que nos tiene en alerta y es que los casos se han disparado. Pero esto es algo que quiero explicárselos muy bien. Fíjense, ¿recuerdan aquella migración de venezolanos que huían de la dictadura? ¿Recuerdan cómo el Grupo de Lima, junto con el Reino Imperial y los medios de comunicación transnacionales, cacareaban día y noche este tema? Pues bien, los venezolanos están regresando a su patria por 2 motivos muy claros. El odio inoculado hacia los venezolanos, en lo que han inoculado, que les han metido en la cabeza a los pueblos en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil. Y el obvio motivo, como lo es el ascenso exponencial del coronavirus en estos países. Entonces estos connacionales que regresan a la patria traen consigo las curvas exponenciales de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, que muy lamentablemente es el segundo país en el planeta con esta pandemia y se convertirá en el foco principal de ella gracias a las inacciones del loco Bolsonaro. Pues bien, lo cierto es que se han incrementado los casos en Venezuela producto de este retorno de connacionales, que pudiera ser hasta un arma biológica que estén implementando estos países contra la patria de Bolívar. El gobierno de Colombia, de Iván Duque, ordenó contagiar a los venezolanos migrantes que se regresaban por miles a Venezuela, de acuerdo a información de inteligencia y corroborado por testimonios de los propios compatriotas retornados en frontera. Esa es la orden que ha dado Iván Duque en una reunión infausta, dando órdenes para que se logre contaminar de coronavirus a Venezuela, denunció el miércoles pasado el presidente Nicolás Maduro Moros. Todas estas cosas las digo y tengo pruebas en la mano, expresó desde la jornada de salud que encabezó junto a las autoridades que controlan la pandemia en el país. Y tras comprobar que los casos de contagio en suelo nacional están siendo aplanados de manera exitosa y se están incrementando solamente en los casos que provienen de Colombia y Brasil, y en otras naciones del sur, donde los niveles de infección han alcanzado picos muy altos. Confirmó que las investigaciones a los migrantes venezolanos contagiados corroboraron que mientras caminaban para regresarse a la patria, de pronto aparecieron autobuses y vehículos para llevarlos a la frontera. De un momento a otro los montaron en vehículos, autobuses, le dieron bolsitas con pancitos. Ellos dicen que estaban sanos en las ciudades de Cali y Medellín, que no habían tenido contacto con contagiados y presumen que los contaminaron en los autobuses. Este es uno de los motivos por los que se han incrementado las cifras del coronavirus. Pero fíjense cuál es el protocolo que se está tomando acá en la frontera. Se chequean los venezolanos a través de su documento de identidad y se les hace un reconocimiento con la huella dactilar. Luego pasan por el cordón de bioseguridad, donde se les hacen las pruebas rápidas y se mantienen en cuarentena por 15 días en ese lugar. El Estado venezolano les ofrece alojamiento y alimentación gratuita. Los casos confirmados son llevados a los hospitales centinelas y los negativos, una vez terminada la cuarentena de despistaje, son llevados gratis hasta su casa. Esto está ocurriendo en la frontera con Colombia y en la frontera con Brasil. Agarren ustedes Google o cualquier medio de comunicación
y pónganse a ver o a investigar en qué país actual del planeta Tierra está ocurriendo algo como esto. Un retorno de migrantes, pero en masa. Eso solamente está ocurriendo acá en la República Bolivariana de Venezuela y en estas condiciones. Actualmente tenemos 1.117 casos, de los cuales 302 están recuperados y aún mantenemos la lamentable cifra de 10 fallecidos. Así estamos, trabajando en diversas batallas pese a los enemistosos vecinos como Brasil y Colombia. Más hermano nuestro es Irán que esa gente. Imagínense qué vergüenza debe sentir nuestro padre libertador Simón Bolívar. Qué tristeza. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, tierra así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Ya regresamos.